Hola amigos, buenas tardes. Le agradecemos que nos acompañe en una emisión más de su programa de Tiempos y Palabras. Esta tarde nubladona, pero y calurosa. Calurosa y con advertencias de lluvia. Ya ve, estamos entrando, bueno, ya entramos a la primavera y los tiempos son, ya no le tocan la medida de las cabañuelas, Mario. No, ya no, pero con estos tiempos cambiantes, otras primaveras, pues en estas fechas son secas. Pues mira, estamos en Cuaresma. Justamente ayer 26 fue el Día Mundial del Clima. Así es. Entonces, creo que muy ad hoc como para haberlo mencionado, pero bueno, elegimos otro tema el día de hoy que también queremos compartir con usted. Mario Velázquez Jaén nos acompaña. Hoy Arturo Moreno tuvo un contratiempo, no podrá acompañarnos en esta ocasión. Soy Marcial Guerrero y pues elegimos también otra efeméride de algo tan importante como el clima, la poesía. Y no es un hablar nada más porque sí, es que el refrán dice: no solo de pan vive el hombre. Efectivamente hay muchos otros elementos que alimentan, perdón por la redundancia, muchos otros alimentos que nutren la vida del hombre, la vida de la humanidad, y uno de esos es precisamente el conocimiento, y el conocimiento que adquiere forma artística a través de la literatura, y dentro de la literatura de la poesía. Entonces, si hay algo más difícil de definir, es la poesía, pero si hay algo más fácil de entender o de asimilar, es el concepto de la poesía, Mario. Es de estos conceptos tan amplios o tan breves como uno los quiera hacer. Diría algún autor, es un concepto gelatinoso. Exactamente. Sí, ¿por qué? Porque lo podemos adaptar, lo podemos interpretar, lo podemos analizar, entender históricamente y entender conceptualmente, ¿no? Sí. Históricamente pues tiene una trascendencia muy importante. Yo diría, por lo poco que he leído, que la construcción del lenguaje está muy ligada de alguna manera a la poesía, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque los significados profundos de la palabra, yo creo que se sintetizan a través de la poesía. Definitivamente yo creo que sí, y definir la poesía es ¿qué? Es uno de los géneros literarios que tradicionalmente se caracterizaba por las definiciones de la rima, el metro y el ritmo. Es decir, cuál era la sonoridad a la que acudía al final de los versos para hacer rima consonante o asonante. Consonante cuando terminaban a partir de la última sílaba tónica con los mismos sonidos, con los mismos fonemas, aunque no necesariamente las mismas letras, pero sí los mismos fonemas. Y la rima asonante cuando terminaban con las mismas vocales después de la última palabra, después de la última sílaba tónica. Luego esa era la rima. El ritmo era esta cadenciosidad que los versos, es decir, cada una de las líneas de un poema, adquiría a partir de la acentuación de las palabras. Y en esto, bueno, los autores clásicos definitivamente eran maestros. Simplemente ahorita pienso en este poema de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte tan callando. Qué sonoridad y qué ritmo le imponían. Otro que se me ocurre también para entender el sentido del ritmo, el nocturno de José Asunción Silva. Una noche toda llena de murmullos y perfumes y de música de alas. Vean nada más qué sonoridad lograda por este poeta sudamericano. Y bueno, los grandes clásicos, Rubén Darío ya ni se diga, el gran poeta del modernismo, el gran abanderado, y pues algunos lo consideran prácticamente el creador del modernismo.
Y el tercer elemento, entonces, la métrica. La métrica era el número de sílabas poéticas que contenían un verso. Entonces, aquí lo importante es reconocer los versos de arte menor son versos de hasta 8 sílabas. Y en eso entra mucho la poesía popular, pero no nada más la popular, también poesía de grandes autores. Pero si usted escucha un corrido, año de 1900, muy presente tengo yo, termina en aguda y se añade una vocal. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió. 8 sílabas poéticas en cada caso se consideran versos de arte menor. Arte menor por el número de sílabas, no porque sea un arte de menos calidad. Tenemos los versos de Lope de Vega: de mis soledades vengo, a mis soledades voy, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Es verso de arte menor, pero qué conceptualización del gran poeta y autor teatral de los siglos de oro español. Entonces, bueno, y que además escribían sus poemas, sus obras de teatro en verso, con una... Pues prácticamente todo lo hacían en verso, porque por ejemplo, si tú revisas cuando hasta pedían... piezas operísticas, hay piezas operísticas que tienen una poesía inmersa muy, muy, muy profunda, ¿no? Sí. Las obras de teatro, pues no se diga, ¿no? Don Juan Tenorio. Sí, Don Juan Tenorio, pues es poesía, ¿no? Es poesía en versos octosílabos, pero con una sonoridad y una elegancia que le impone José Zorrilla, ¿no? Aquella declaración de amor que le hace Don Juan a doña Inés en el balcón. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y por ahí se sigue, ¿no? Obra de teatro que le recomendamos leer, pero leerla en voz alta para que aprecie usted. Pues el mismo Quijote. El mismo Quijote. El mismo Quijote, si tú lo revisas, pues tiene una métrica muy, 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 muy específica. Claro. O sea, por algo... ¿no? Y un lenguaje muy poético, porque es otro detalle, otra característica. Y hay que leerlo en voz alta. Sí. Y otro asunto bien interesante. Tiene muchas características la poesía, pero una fundamental, Mario: el lenguaje poético. El lenguaje poético, esta construcción donde las palabras sufren o más bien se construyen, se toman prestadas con una riqueza semántica, es decir, una riqueza de significado, y se arman de tal manera que propicien la construcción de metáfora más metáfora. Y que justamente en el estilo, que es otra característica, juegan con las metáforas, y entonces esa realidad, que una poesía muy realista también, valga decirlo, puede decirnos en 3 palabras, esa realidad no deja de reinventarse a partir del lenguaje poético, que hay quienes lo dominan a tal punto como Carlos Pellicer, el tabasqueño, Octavio Paz, y bueno, muchos, Margarita Michelena, que componen con esta característica, pero una más es el estilo. ¿Qué es el estilo, Mario? ¿Qué definirías tú como estilo? Que lo mismo se da en la poesía, en la literatura, que se da en cualquier otro asunto, hasta en las ciencias hay un estilo. El estilo es el efecto de sentido que le quieres dar a algún mensaje. El efecto de sentido, ¿qué es? El efecto de sentido es qué emociones quieres que se sientan en el transcurso de la trama o al final de la misma, ¿no? Entonces, ese efecto de sentido, ¿cómo lo vas construyendo? Entonces es la forma que te dice el estilo. Y el estilo, pues, es una forma de organizar las ideas, no precisamente las palabras ni los versos, sino las ideas, las cadencias de las ideas que quieres lograr en cada una de las partes que forman ese algo que puede ser un mensaje auditivo visual, ¿no? Claro, y que además es un derecho y una obligación de cada escritor, definitivamente. Ortega y Gasset, el filósofo español, decía: el estilo es el hombre. Y es cierto.
Cada individuo tiene un estilo, y aunque uno quiera copiar el estilo, pues ahí le tocará parte, pero nunca podrá copiarle el estilo. Y a propósito de estilo, fíjate, a esta escritora chilena maravillosa, Isabel Allende, cuando saca su primera obra, La Casa de los Espíritus, una obra maravillosa que tiene usted que leer y ver la película también. Es una muy buena película con buen apego al sentido de la novela. Cuando saca su novela, un día un periodista, queriendo molestarla, no sé por qué dice que el periodista la quiso molestar, pero bueno, le dice, oiga, pero ¿usted qué presume si su estilo se parece al de García Márquez? Y rápidamente Isabel Allende le da una respuesta y le dice, pues mire, si yo pintara en lugar de escribir y me dijeran que mi estilo se parece al de Picasso, no me ofendería, me enorgullecería. Entonces, bueno, pues, y no es cierto que se parezca, que maneja el realismo mágico, pues lo maneja como lo manejamos todos en este mundo, unos más, unos menos, pero hasta cuando jugamos con los refranes estamos recargándonos en el realismo mágico. Cuando contamos las leyendas del pueblo, realismo mágico, en fin. Entonces, muy bonita la respuesta de Isabel Allende, y que de alguna manera nos ayuda a entender mucho mejor el concepto del estilo. Que como es que realmente el realismo mágico viene siendo, yo diría, una construcción, como diría Freud, ¿no?, de la psique del individuo desde que nace hasta que va construyendo todo un conjunto de ideas, un conjunto de sí mismo. Por ejemplo, hay gente que puede nacer en la misma familia, en la misma época, o pueden ser hasta gemelos, pero en el tránsito por la vida los lleva por caminos diferentes y emociones diferentes. Simplemente en el caso de gemelos, la distancia entre uno y otro, la dominación de uno sobre el otro, ya está marcando una forma que cuando hacen alguna acción, pues tiene su propio estilo, ¿no? Claro. Pero también ligado el estilo con lo que es la retórica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la construcción del estilo, sí, en la construcción del estilo está esa retórica casual, construida o muy elaborada, que en un momento dado puede llegar a tener, yo diría, una forma de expresión muy sui generis, ¿no? Exactamente. Y esa construcción sui generis pues se puede dar desde un punto de vista completamente académico o desde el punto de vista completamente casual. Exactamente. Si yo diría, bueno, cualquier prosa, o sea, la prosa es a fin de cuentas, es un lenguaje que forma parte de la retórica. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, y aún se habla de dialéctica, lo mismo que se habla de prosa poética, sí, cuando se escribe con un sentido de una selección de palabras que levanten la construcción de la frase que se dice, la construcción de la imagen, sobre todo cuando se juega con las imágenes literarias, y mientras más se cuida el lenguaje, tanto en la poesía popular como en la poesía académica, porque vaya si hay poesía popular. Mencionaría ahorita, por ejemplo, una que es genial y graciosísima, las décimas veracruzanas, jarochas. Tú te encuentras unas décimas jarochas, hay una que es clásica y la pueden buscar ustedes en el YouTube, donde un señor llega a comprar unos guantes para su enamorada y se los va a regalar el día de su cumpleaños, y al mismo tiempo llega a la mercería un señor a comprarle una ropa íntima a su esposa, pero la vendedora en la plática se confunde y cambia los regalos. Entonces el enamorado le envía el otro paquete a la enamorada y le dice, esto te va a quedar muy bien y no sé cuánto, haciendo una construcción poética, y el señor le entrega a su esposa los guantes aludiendo a la otra prenda. Y bueno, es verdaderamente una descripción, una narrativa poética popular, con un lenguaje poético innegablemente, con una construcción de metáforas. ¿Y qué es lo que provoca? Una situación de confusiones,
de un humor realmente elevado. Entonces, búsquelo, busque décimas picarescas en YouTube, décimas jarochas picarescas. Le aseguro que va a pasar una tarde deliciosa riéndose, porque además el humor y la picardía tienen eso, te provocan la risa, como otro poema amoroso. Te voy a decir que el humor y la picardía requieren de algo, requieren de lenguaje, claro, requieren de encontrar... Y el humor requiere de mucha inteligencia, del que genera la expresión y del que la descodifica. Sí, porque a fin de cuentas todo ese humor va traslapado lo que se llaman metalenguajes. Claro, o sea, claro. Lenguaje sobre el lenguaje silábico que conocemos, lo que es el español o la lengua que quieran. Sobre ese hay un nuevo piso de ideas, y ese piso de ideas son los que dibujan realidades diferentes. Efectivamente. Y al mismo tiempo nos encontramos con la poesía lírica más refinada que nos podamos imaginar, como es el caso del madrigal de Gutiérrez de Cetina, que ahorita lo localizamos y lo vamos a leer para que usted... Aquí está, en la 131. Este es un hermosísimo libro que me regaló doña Amor Serrano Batanero, hermana de doña Esperanza Serrano de Reyes. Y es un libro al que le tengo mucho cariño porque me lo regaló cuando la señora Reyes iba a visitar a su hermana, a reencontrarse con ella en Francia, porque ella no quiso regresar a España por el dolor que le causaba los desastres de la guerra. Entonces yo le mandé algún libro a su sobrino y lo recibe su hermana y me manda este libro que dice: para ti, muchacho, que sin conocer a mi hijo le brindaste tu amistad. Madrid, enero de 1970. Amor. Amor se llamaba, María del Amor. O sea, es una dedicatoria muy, muy emotiva para mí. Bueno, y el libro se llama Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, y dentro de esta está el madrigal de Gutiérrez de Cetina, que vivió entre 1520 y 1560, 40 años. Escuche usted. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira. No me miréis con ira porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Versos de arte mayor, pero además el sentido tan finísimo, o sea, diciéndole a la mujer de la que se enamora: no me veas con odio, pero aunque sea con odio, mírame. Qué manera tan preciosa, tan elegante, tan metafórica. Eso es lo que tiene la poesía, ¿no? La poesía genera mensajes elegantes. Sí. Aunque hay poesías que son... procaces también, hay que decirlo. Procaces, ¿no? Sí. Y ahí entramos a los estilos poéticos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué nos puedes decir de los del estilo poético? poéticos? Pues tenemos aquí una relación de cosas interesantes. Nos dice la inteligencia artificial, a la que nosotros la orientamos a base de preguntas. Sí, le pido, por ejemplo, le digo clasificación. De poesía. Sí, porque si le pongo poesía... No, te suelta. Me va a soltar 300 hojas. Y nos habla aquí, dice: la poesía se puede clasificar de diversas maneras según diferentes criterios. Escucha por bien. Su forma. Por su forma puede ser lírica, épica y dramática. Lírica cuando se refiere a las emociones, épica a los grandes sucesos, y ahí tenemos dos ejemplos, bueno, varios: la Ilíada y la Odisea de Homero, el Cid Campeador, anónimo de la Edad Media española, el Cantar de Roncesvalles. Muy bien. Y la dramática. La dramática, que tiene que ver con estas emociones que profundizan en, ¿qué decir?, en aquello que combina
los sentimientos más rudos, más dolorosos inclusive. Luego, eso por la forma, por el... Después por su estructura. Por su estructura tenemos el verso libre, no consigue una métrica o rima fija. La métrica, poemas que tienen un número específico de sílabas y rima como los sonetos. Exactamente, que es la poesía clásica tradicional, que no por ello es poesía vieja y se sigue cultivando por los grandes académicos de la literatura. En cambio, el verso libre es algo que se cultiva sobre todo después de los sismos de principios de siglo que rompen con estos esquemas en la Francia, en la Ciudad Luz del siglo XX, después de la Primera Guerra sobre todo. Bueno, luego tenemos el haiku. El haiku, esta forma japonesa breve que consiste en 3 versos con una estructura 5, 7 y 5 sílabas. Y que debe comprimir la idea, el mensaje, para que en esas 12 sílabas mande una idea completamente realizada y al mismo tiempo con una fuerza poética, que no es fácil construir un haiku de buena calidad. Sí. Luego tenemos por su contenido. Por su contenido puede ser romántica, social o naturalista. ¿Qué es la romántica? Bueno, aquella que exacerba los sentimientos y las emotividades humanas, no necesariamente las del enamoramiento, sino se refiere más bien a esta escuela literaria y artística en general, porque también lo hubo en la música, también lo hubo en la pintura. Sí. ¿Qué es eso? Es elevar profundamente los sentimientos íntimos de la humanidad. Eso la romántica. Por ejemplo, aquel que dice, ¿quién escribió un poema huyendo de la soledad? Y el otro que dice una parte, ¿no? El amor es una barca con 2 remos en el mar. Uno lo aprieta en mis manos y el otro lo mueve el azar. Eso es romántico. Totalmente. Y recordemos, entre los grandes románticos, Becker, en la versificación teatral, José Zorrilla con Don Juan Tenorio. Así es. Bueno, ¿qué decía? Pero perdón, si eres tan amable de repetir, era romántica, la social. Otra, social. Aborda temas políticos, sociales, buscando generar conciencia. Efectivamente. Y esto, bueno, sobre todo en los grandes acontecimientos de lucha de clases, de cuestionamiento a los estados totalitarios, dictatoriales, se ha levantado. Mucho de esta poesía social la podemos encontrar cuando la Guerra Civil Española, cuando la Guerra de Independencia Mexicana, justamente cuando la Revolución, muchos de estos poemas que luego se musicalizan y se vuelven corridos, pues tienen finalmente una crítica social. Entonces, ¿qué más decirlo sino la poesía cívica, entre social y cívica, de López Velarde, de La Suave Patria? Así es, sí. Naturalista. El naturalismo es una corriente artística y filosófica que busca expresar de manera artística precisamente, y esto incluye a la literatura, a la pintura, sobre todo, busca al teatro, busca expresar de la manera más cruda la realidad. Y allí tenemos, entre este ejemplo de obras literarias naturalistas, Naná y de Emilio Solá, que es una cruda realidad. Y aquí en México tenemos, aunque no en poesía, pero sí como ejemplo tenemos Santa, la novela de Federico Gamboa, que trata de reflejar la cruda realidad de las mujeres que por un amor que las engaña acaban siendo víctimas de la trata de blancas, pues digo, finalmente, ¿no? Bueno, sí. Después tenemos por su tradición o estilo. Una pregunta aquí. Yo te preguntaría, ¿naturalista entra un poco el poema de Gutiérrez Nájera, del Dios bueno y el Dios malo? Yo creo que sí, porque más que estar hablando propiamente de Dios, está hablando de la naturaleza humana que oscila entre el bien y el mal, efectivamente. Sí, sí. ¿Es un poema precioso? Sí, definitivamente. Por aquí lo tenía yo ya apartado.
Dejadme ver. No, ya se fue. Esto del internet algunas veces nos juega algunas chistosadas. Pero ahorita lo busco. Y entonces viene por su tradición o estilo. Encontramos la clásica basada en las tradiciones de la antigüedad como los griegos y los romanos. Por una parte, pero por otra también aquí hay algo interesante. Lo clásico, sobre todo en la literatura, en todas las artes, pero en la literatura, es aquello que llegó y se consolidó con clase. Entonces, por una parte es aquello que tiene su más lejano origen en las fórmulas literarias griegas y luego latinas, grecolatinas en general, y ahí tenemos la poética de Sócrates que marca la pauta, que hasta la fecha en muchos lados se sigue aplicando. Pero también tenemos, y llamamos poesía clásica, a la de los siglos de oro español, los siglos de oro ingleses, en fin, la clásica que se da también en Francia. Desde la época grecolatina hasta el siglo XIX. Efectivamente. Sí. Porque ya viene la moderna, que son los poetas del siglo XX y XXI. Efectivamente, lo que decíamos, nuevas formas y lemas. Que arrancan sobre todo después de los ismos, no sismos, sino ismos, vanguardismo, no me acuerdo cuál otro, expresionismo, etcétera, que arrancan, pues digamos que desde... Es que la moderna es la ruptura con lo clásico. Con lo clásico y lo neoclásico. Ya sea como crítica o como reconstrucción de... Sí, exactamente. Y la contemporánea, que incluye movimientos actuales y poetas que desafían las convenciones. Que hablábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, Eva Lipska, esta poeta polaca, que tiene una poesía que de entrada puede parecer extraña, y no, lo que pasa es que se está dirigiendo en el lenguaje y las condiciones actuales. Vean ustedes, dice: arriba la vida, se llama el poema. Nada nos advierte, se consumen los campos petrolíferos de la puesta de sol. Un peluquero recorta hojas de arce. Tú me miras como si no supieras más. Estamos hablando de un poema de 6 versos, pero que definitivamente nos da un coscorrón bien puesto acerca de cómo estamos enfrentando la vida con sus daños, con sus esperanzas. Después viene por su origen. Por su origen nos dice aquí que es popular y cultivada. La popular transmitida oralmente, como las canciones y romances. Efectivamente. Y la cultivada, escrita por autores que siguen normas literarias establecidas. Y en las normas, yo diría el libro que marca más las normas, pues es este de Aristóteles, ¿no? Efectivamente. De Aristóteles, que es un libro muy interesante a los que se quieran iniciar en la poesía o que ya se hayan y en la literatura en general. La literatura, pues este es un libro que es básico, ¿no? Sí. La poética de Aristóteles. Y en oposición y complemento a la poética de Aristóteles, el filósofo mexicano Jaime Labastida, un tipo muy ameno, muy simpático, tuve oportunidad de trabajar con él en un proyecto en ediciones de Conaculta entonces, además ingeniosísimo y de buen humor. Jaime Labastida escribe Lección de Poesía. Es un librito de la editorial Siglo XXI, donde en unas cuantas páginas nos describe lo que él, que es además un consumado poeta, y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, nos explica lo que es poesía, tanto si queremos escribir poesía como si queremos leerla. Y luego nos da una serie de ejemplos al final. Pero además lo que mencionas, la poesía popular. Y aquí tenemos un poeta popular extraordinario, que musicalizó sus poesías populares, y bueno, son de una gracia extraordinaria. Chava Flores. Chava Flores, efectivamente. Chava Flores. Pero también hidalguense, muchos de los guapangos, ¿no? También los guapangos, las décimas veracruzanas que comentábamos, pero Chava Flores, que es el gran cantor, el gran poeta y cantor de la vida de los barrios populares del centro de la Ciudad de México, Tepito, La Lagunilla, todo esto,
pues también métase a YouTube y busque canciones de Chava Flores. Se acordarán de aquella de cuando la luna se pone grandotota como una pelotota y alumbra el callejón. Se oye el maullido de un viejo gato viudo. Y por ahí va, yo ya no me acuerdo del resto. Pero tiene... Y ahí viene el metro. La del metro, la muerte de... Está narrando la muerte de... Ay, no se me escapa el nombre, pero dice que va describiendo cómo era un velorio en una vecindad de Tepito, de la Lagunilla, y que para pasar el rato se ponen a jugar albur, y dice, y la viuda de un albur perdió la caja. Dice, y ahora ¿dónde metemos al muerto, no? Usted las escucha y se muere de risa, pero al mismo tiempo está usted descubriendo una fabulosa descripción de esta vida de los barrios populares. Y aquí yo haría una observación frente a la poesía de Chava Flores y convertida en canción. Está el libro Los hijos de Sánchez de Lewis, que es también la vida de las vecindades en el centro del país, pero dicha con toda la seriedad de un antropólogo. Y la otra es con todo el espíritu jocoso. Tiene una hermosísima que juega con los nombres de los panes. Y tiene otras que son verdaderamente albureras. Sí. Pero búsquelas. ¿Y qué me dices de Lelutier? Lelutier, que es este grupo de argentinos de un humor terriblemente negro. Ácido. Lo más negro de lo negro. Exactamente. Sí, que requerías de tener un background cultural. Un background cultural, sí, político y social. Claro. Tenías que estar en el filo de la información diaria para poder entender. Lo mismo que se dan en los espectáculos mexicanos, en los burlesques, a donde se juega precisamente con la noticia de hoy, el comercial de hoy, lo más común del hoy, lo llevan al lenguaje jocoso. Exacto, y ahí teníamos a un simpatiquísimo humorista que era Palillo. Pues Palillo fue el más... tanto así que a veces más inteligente representante. Entraba al escenario con su amparo ya sacado para que no se lo llevaran a la cárcel. ¿Por qué? Porque eran chistes de tipo político y muchos de ellos versificados. Entonces, bueno, yo le recomendaría que buscara el Lelutier en YouTube. Se va usted a reír, pero tiene también que estar con las antenas muy dispuestas. Y hay algo... Tienen una ópera lírica, lo más jocoso que te puedas imaginar, porque se juega con ese matiz operístico. Ellos eran músicos de conservatorio. Efectivamente. Entonces ese matiz operístico, pero en términos del albur ácido latino, sí, no mexicano. Sí, latino en general, y eso marca la diferencia y la maestría de este grupo. Cuando vienen por primera vez a México, me entero en el periódico de quiénes son y cuál es su característica, pero además llegan a Bellas Artes, sí, cuando Bellas Artes era lo más delicado de lo fino y lo más extraordinario de lo singular. Entonces invito a una amiga que era melómana, le encantaba la música clásica, y yo la invito, pero no le explico quiénes eran los Lelutier. Y entonces empiezan estos con sus bromas, porque uno de ellos llega al piano y se agacha a buscar el teclado. Pero todo esto con una seriedad flemática. Y entonces mi amiga y mucha gente del público veía como, ¿qué hacen estos? ¿Qué están haciendo? ¿No? Porque empezaron con... ¡Qué osadía! Están en el espacio más reverencial del arte en México, Bellas Artes. Ajá. Y ya después empiezan a agarrar el hilo. No, hombre, es que a los 5 minutos estaba Bellas Artes muerto de risa. ¿Por qué? Porque era un teatro de humor académico, porque sin cultura no lo entendías. Pero también hablando de teatro de verso popular, les recomiendo que busquen la letra de Madre, que luego la hace canción Gloria Trevi. Es una composición simpaticísima, popular, picaresca, pero que además, si la leen sin malicia, no tiene nada de qué ser criticada, pero al mismo tiempo
lleva paralela toda una intención. Léanla y busquen la canción. Yo creo que hay veces que hay que quitarle el mito a que, ay, qué vulgaridad. No. Hay que escuchar, hay que apreciar las expresiones populares, sobre todo cuando traen detrás una construcción. Dime, por ejemplo, Paquita, la del barrio. Por favor. El éxito de sus melodías no es el estilo de Paquita nada más, no. Es el manejo del lenguaje. El éxito de José José, el éxito de José José pues, se debe mucho a lo bien calibradas y a lo bien hechos los versos que fueron su música. Bueno, pensemos nada menos, ya que mencionas a José José, asociémoslo con Marco Antonio Muñiz, también en la interpretación que hacen de este soneto de el de tiempo de por aquí ¿cómo se llamaba este gran versificador? Aquí lo traigo Renato Leduc. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo, aunque el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí. Ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Y si me permites, quiero leer Pronóstico del Tiempo, que lo escribió Rosalía Guerrero, mi hermana, jugando con estas formas del soneto. De sabios es pronosticar el tiempo, reconocerlo y prevenirse a tiempo, pues sabemos muy bien que hacerlo a tiempo es verter lo adecuado para el tiempo. Ay de aquel que desconoce el tiempo, que ignora lluvia, viento o frío a tiempo, se contagia de gripe si hay buen tiempo, no escapa del resfriado por mal tiempo. Malo es vestirse igual todo el tiempo por no tener la información a tiempo del clima que había o se cambió el tiempo. Si supiera el pronóstico del tiempo, no tendría bronquitis por mal tiempo y saberlo después ya es a destiempo. Sí, con un sentido del humor muy del estilo de su padre. Y finalmente tenemos Por su propósito, que viene siendo el didáctico, busca enseñar o transmitir un mensaje moral. Ejemplo, Iriarte, Tomás de Iriarte y Samaniego, sus fábulas versificadas, que eran muy bonitas. También métase al internet. Pues las fábulas de Sopo. Sí, aunque las de Sopo son griegas y al traducirse pierden un poquito esta versificación, pero Samaniego e Iriarte, autores españoles del siglo XVIII me parece, si tienen, es más, si me dejas aquí, busco en este Vademecum algo de ellos, pues para que escuchemos una Samaniego ahorita aquí. Este libro es así como mi Vademecum de la poesía. Samaniego. 266. Aquí. Creo que tenemos que hacer un poema al silencio. Sí. Aquí tenemos una. El perro y el cocodrilo. Bebiendo un perro en el Nilo al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente: dañoso es beber y andar, pero es sano el aguardar a que me claves el diente. Oh, qué docto perro viejo, yo venero tu sentir en eso de no seguir del enemigo el consejo.
Aquí está la poesía didáctica que mencionas, ¿no? Y que lleva una moraleja siempre. Sí, siempre terminaba con la moraleja, ¿no? Los 2 versos últimos eran la moraleja. ¿Cuál otro? Y la clasificación de la estética se centra en la belleza del lenguaje y la expresión artística. O sea que yo diría es una de las más excelsas, ¿no? Pues sí, y que en esto tenemos. Pero además aquí hay algo interesante, Mario. Poesía se ha construido a lo largo de los siglos, se construyó en la época de los sumerios, de los egipcios, simplemente que las traducciones actuales pues no pueden tomar carácter de poesía porque es muy compleja la traducción, pero tenemos obras que eran obras religiosas, pero escritas en formas literarias. Yo diría el mismo Rosario tiene un mensaje poético. Desde luego. Las fórmulas religiosas están cifradas en fórmulas literarias y muy mayoritariamente poéticas. Ahora, yo lo que quería comentar, nosotros hoy sabemos que la Ilíada y la Odisea son largos poemas épicos que Homero construye en la más lejana antigüedad de la cultura clásica griega. Pero el asunto es, hoy los podemos leer como prosa poética porque sería muy difícil, muy complejo querer encajonar la poesía de Homero en la poesía española de lenguaje contemporáneo. Sin embargo, también hay algo que hay que tomar en cuenta. Homero no estaba escribiendo una obra literaria, Homero estaba escribiendo una obra religiosa, en donde combina el mundo del Olimpo, de los dioses, con el mundo de los humanos, el mundo terrestre. Y entonces en esa convivencia y expresión mitológica de pasiones de todo tipo, buenas y malas, va surgiendo estos 2 largos poemas: la Ilíada, la historia de Aquiles y la muerte de él cuando quieren reconquistar, que se enfrentan en Troya y reconquistar a Helena, y la Odisea, el regreso de Ulises a Ítaca. Entonces, muy, muy interesante. Y seguramente Gutiérrez Nájera de haber leído todo este poema cuando escribe el Dios bueno y el Dios malo. Seguramente. Porque empieza así: el Dios malo dijo al bueno, dividamos la tarea, haré cuerpos, daré formas. ¿Tú qué haces? Yo la idea. El Dios bueno y el Dios malo empezaron a luchar. El Dios dijo el bueno, yo hago el cielo. Dijo el malo, yo hago el mar. Y clavando la mirada en la sombra entumecida, el Dios bueno de la nada brotar hizo luz y vida. Y a la pálida alborada, y a la estrella adormecida, y a la virgen, y a la hada, y a la fronda entremecida, arrancaron los querubes de sus alas níveas plumas, y las grandes fueron nubes, y las breves fueron bromas. Con sus rizos color de oro se formaron los celajes, y guiaba Dios el coro de sus pajes. Poco a poco, cual un velo de cerulo tercioptul, fue extendiéndose en el cielo el gran manto del azul. Y el Dios malo en lo profundo de su lóbrego barranco vio colérico iracundo la victoria de lo blanco, y al mirar a los querubes con ligeras níveas plumas, hacer brumas, hacer nubes, con su rabia formó espumas. En el mar, cual roto encaje, veis la espuma que serpea, es la espuma del coraje del titán que forcejea. Dijo el bueno, ven y sube, ve la nube que trae mayo, y el demonio en esa nube puso el rayo. Miró a Dios aquel flamígero corvo alfanje de guerrero, y de él hizo nuestro alígero obediente mensajero. A la cima, a lo profundo, tú en lo alto, yo en el mar, reinaremos a la par. Tú en el cielo, yo en el mundo, haz la luz que alegra y dora, con su clárida orbe,
yo haré de la noche que sorbe a la aurora, y de las hondas cisternas, de las húmedas cavernas, con escuadrón de titanes, las sombras fueron brotando. Pavorosas, cabalgando, encrinados huracanes, miró Dios como subía aquel ejército mudo a combatir con el día, y puso el sol como escudo. Corría y avergonzada la turba de los gigantes hizo la noche callada. Y él, a esta esclava enlutada, la salpicó de brillantes. Vencido en aquella guerra, rabioso por impotente, el diablo su negra frente hundió con ira en la tierra, y tal cayó Leviatán, y tal pavor infundió, que de lo hondo brotó, lanzando gritos el volcán. Y en esa barranca escondida, por la sombra custodiado, el Dios malo hizo el olvido y el pecado. Para tener un tesoro con que brindar el portal, guardó en minas el metal, guardó el oro. Allí el diamante que excita el amor a la riqueza, que vendió su pureza la princesa Margarita. Allí lo que se ha de hallar, sé que quiere conseguir, nunca a fuerza de subir, siempre a fuerza de bajar. No la luz que parpadea en el espacio estrellado, sino la luz que chispea en la noche del pecado. Cuando sepultado en el suelo arder esas luces vio, a Dios dijo el diablo, yo también, yo tengo mi cielo, ya verás si las amantes y candorosas doncellas no prefieren mis diamantes a tus pálidas estrellas. Al fin aseguró en mi encierro, en poder ya no me igualas, armas haré con hierro y con el plomo haré balas. Tomó el Dios bueno e inmortal, el plomo tosco lo alienta, y de ese humilde metal hizo la letra de imprenta. El Dios malo de ira ciego, por el bueno ya vencido, cayó cual rayo herido en hirviente mar de fuego. Que además me sugirió en muchos momentos la lucha entre el bien y el mal de el arcángel San Gabriel y el Satanás, sí, de las pastorelas. Sí, porque la fecha que fue escrito, estamos hablando de 1817, ¿no? No, 19, el 19. Sí, y él, Gutiérrez Nájera, también hacía muchos poemas por encargo. Ah, sí. Un poeta muy interesante. Y curiosamente hay poca información de él, muy poca información. Este poema me lo compartió mi abuelo, fíjate. Mi abuelo me lo leyó en alguna ocasión y tenía el libro, y el libro creo que todavía existe, ¿no? Entonces me eché la tarea de volverlo a buscar y mira, lo volví a encontrar. Qué bueno, porque sí luego es difícil encontrar estos poemas y lecturas que uno hizo de pequeño. Tengo un proyecto, ¿no? El proyecto es narrarle y ponerle imagen y sonidos. Ajá, efectivamente. Porque se presta mucho. Sí. Muy interesante. Yo lo había oído mencionar, pero no lo había escuchado y menos completo. Bueno, y siguiendo con esto de los poetas y sus poesías, el asunto es cuando llegamos al siglo XX y al siglo XXI. El siglo XX hablábamos hace rato de poesía social, y pues justamente Mario Benedetti, que participó con lo que él sabía hacer, escribir narrativa y escribir poesía, con poesía social, como aquella que después Nacha Guevara musicaliza. Nacha Guevara y Favero. Sí, genial. Aquel poema que dice: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Es decir, en la calle codo a codo vamos peleando por la justicia social. Entonces, es un ejemplo. Y aquí tengo uno también. ¿Pero qué me dices de aquel de... ¿cómo se llama el autor? Bueno, ¿por qué grita tanto el español? Claro, León Felipe. Porque 3 veces, ¿qué hora sería? 4. ¿Por qué 4? Si es de 3 veces estás hablando de Paquita la del barrio. No, porque los nuevos héroes y antihéroes
dominan a los que casi opacan a los anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era León Felipe, León Felipe. republicano español que llegó a México refugiado y aquí continuó su vida. ¿Quién es el que acuña aquella palabra de quiero escribir los versos más tristes esta noche? Que se convirtió en una forma de... Pablo Neruda. Que se convirtió verdaderamente en un lema de la soledad. Pablo Neruda. Que muchos lo han intentado imitar, pero ya está con Pablo Neruda. Sí, Pablo Neruda. Y además, bueno, tiene otro poema que ahora ya casi no se le lee y usted juzgará por qué. Y además, pues, recuerde, hay que juzgar las cosas en su tiempo, con su perspectiva de aquel tiempo, en su tiempo con la perspectiva de este tiempo, y en nuestro tiempo con una apreciación diversa. Hay un poema que dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Un poema que hoy declamarlo dice uno, pero ¿cómo? Era escuchado a la luz de la ideología contemporánea, sería un poema bastante deplorable, por el contenido, no por la composición poética en sí. Pero aquí tengo un poema de Mario Benedetti que se llama La Palabra. La palabra pregunta y se contesta, tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico, divulga los secretos sin aviso e inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma y el hueso de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño y embadurnar de rojo la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el morral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpea en las ventanas si diluvia y el corazón le abre los postigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. ¿De quién es? De Mario Benedetti. Y hay uno de Pablo Neruda. Sí, por ahí tiene... Aquí está, en el susurro del viento. Voy a leer nada más dos. En el susurro del viento nace la palabra, frágil como un cristal y fuerte como el acero. Es un eco en la montaña, un río que fluye, un canto de esperanza en la noche oscura. Sabe de amores perdidos, de sueños olvidados, teje puentes entre almas, cubre heridas del pasado. A veces es fuego, a veces es agua, un abrazo a la distancia, una lágrima callada. La palabra es un viaje, un mapa en la arena, espejo del corazón, viento que siempre suena. Y ya que mencionas a Neruda, recordarán ustedes aquella hermosísima película que se llama El cartero de Neruda, de Skármeta, escritor chileno. En esta película se refiere a cuando Neruda sufre un destierro y se va a vivir a un pueblo costeño, o costero, como lo quiera llamar, en el sur de Italia. Y sucede que traba amistad con el cartero que le lleva y le trae las cartas que le envían desde su tierra. Y un día hay una señora que atiende a Neruda, le lleva la comida, le prepara todo esto, y tiene una sobrina muy guapa de la que se enamora el cartero. Y entonces la señora le dice, oiga, regaña al cartero porque está usando sus poesías para enamorar a mi sobrina y ya me la trae loca. Y entonces Neruda, muy solemne, para apoyar a la tele, dice, oye fulano, ¿por qué estás usando mis poemas para enamorar a Sutana? Y el cartero sorprendido se voltea y le dice, pues señor, la poesía es de quien la necesita. Y es una frase hermosísima, ¿no? Así que, y bueno, rematamos estas lecturas con un poema hermosísimo de Wisława Szymborska, premio Nobel de 1986, no me acuerdo ahorita exactamente, pero bueno, es un poema breve, pero vean qué hermosura de poema. Las tres palabras más extrañas. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado.
Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Qué hermosura conceptual de poema. Hay un poema, que ahorita lo buscaba, a donde narra, creo que en Neruda, precisamente, donde dice: tocaré mi violín alrededor del cero. Y en ese, hasta que caiga al infinito, porque adentro estará la nada y afuera vosotros los ángeles. Le pedí aquí a la inteligencia artificial un poema del cero y los ángeles y me da esto. Dice: en la quietud del vacío donde el silencio se despliega, habita el cero, un círculo perfecto, sin principio ni fin, un abrazo del tiempo. Ángeles de luz, con alas de cristal, danzan en sus orillas susurrando secretos, de lo que fue y no fue, del eco de un suspiro. En el centro del nada resplandece una estrella, un voto de partida, un sueño suspendido, donde los mundos se encuentran y el alma se libera. No sé si tenga autor esto, pero según esto es... Debe tenerlo. Y bueno, aprenda a gustar de la poesía. No es fácil, pero tampoco es imposible. Disfrútela, y si un libro de poesía no le está gustando, déjelo, pero tampoco deje la poesía, busque otro libro. Pero además, lea en familia, 10 minutos, pero lea poesía de todo tipo conforme la clasificación que aquí nos compartió Mario. Hay un libro hermosísimo que se llama Poesía con Niños, y la autora es Mercedes Calvo. Es una guía para propiciar el encuentro de los niños con la poesía. Lanzas este reto, no es fácil, pero ahora sí, como aquel comercial, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Si me permites, me gustaría recomendar un libro fabuloso. ¿Cuál? Lector, vuelve a casa. Hay una frase que dice aquí: ver, oír, mordisquear y tocar los libros ayuda a los niños a establecer las mejores conexiones multisensoriales y lingüísticas. Durante el tiempo que Piaget acertadamente bautizó como la etapa sensomotora del desarrollo cognitivo. Claro, y no es broma. Que el libro no se... yo diría que es un elemento donde está compitiendo fuertemente con esa cosa que se llama tablet. Y que está mal usada porque no tiene, según el autor, el libro proyecta sensaciones muy diferentes a una tablet. Claro. Empezando por el olor, claro, la textura del papel. Bueno, y si es un libro nuevo, es la tinta que todavía huele, ¿verdad? Sí. Entonces, qué rico es oler, la verdad, si te refieres a eso. No, que los niños desde que nacen, desde que crecen, vean que en su casa hay libros para los adultos, libros para los niños. Léales, no le van a entender al principio. Practiquen la lectura en el regazo, dice el autor. Sí, y la música igual, la buena música, la música con calidad. No quiero decir solo la música académica, también la música popular, pero con calidad. Entonces, léales y se van a ir familiarizando, cómprenles sus libros, los van a destrozar, los van a pedir que se los lean 50,000 veces, pero es la manera de acercarlos a la lectura. No pierdas de vista esto. No es solo porque lean literatura, es porque van a detonar una capacidad neurológica, cultural, crítica, mucho más allá de lo que imaginamos. Recomendamos otro libro, Poesía Indígena y Popular de México, una recopilación de Raúl Guerrero, con notas críticas de él, cosas interesantísimas de poesía desde el norte del país hasta el sureste. Así que Poesía Indígena y Popular de México, lo más seguro es que lo consiga en el Parián, allí sí, casi seguro. Y si no, en Mercado Libre. O en Mercado Libre. Y Lección de Poesía de Jaime Labastida, siglo XXI, también muy ilustrativo. Léalo, lea lo que quiera, pero lea. Y busque lo que son los derechos del lector y verá que se va a ir aficionando cada vez más a la poesía. Pues hoy quisimos compartirle nuestro gusto, nuestra emoción
por eso que se llama poesía, y una parte fundamental de la lectura. Y de la humanidad. Y de la humanidad. Así que ahí tiene usted un reto que se convertirá en un gran gusto. Y si ya lo cultivó, pues, ¿qué le decimos? Continúe. Exacto. Gracias por acompañarnos en este programa con motivo del Día Internacional de la Poesía, que se celebró el 21 de marzo y que las Naciones Unidas lo decretaron en el año 99 y empezó a conmemorarse desde el año 2000. Así que con ese motivo hoy lo quisimos abordar aquí. Muchísimas gracias. Mario Velázquez. Buenas tardes. Nos vemos aquí la próxima semana. Soy Marcelo Por Guerrero. supuesto que sí. Nos vemos. Saludamos a Josué Melo en los controles y aquí estaremos la próxima semana con ustedes.